Para describir la formación y evolución de estructura en el universo, nos vamos a enfocar en las perturbaciones a las cantidades que nos interesan específicamente, fundamentalmente densidades y velocidades. En otras palabras, vamos a ver cómo éstas se desvían del background cosmológico global que domina la evolución del universo. En este sentido, entonces, tenemos que pensar esencialmente en cantidades comóviles. Como recordamos antes, las coordenadas comóviles se relacionan con las coordenadas físicas mediante el factor de escala. En otras palabras, el factor de escala es lo que hace o que da el tamaño total de esas coordenadas móviles, lo que nos hace tenerlas el tamaño físico de las coordenadas móviles, mientras que las coordenadas móviles son fijas en la red, digamos, de la expansión del espacio-tiempo. En otras palabras, imaginemos que tenemos una red inicial, una cuadrícula inicial, digamos, sobre nuestro universo homogéneo inicial. Y conforme este se va expandiendo, se van separando más y más los puntos de esta red inicial. La red son las coordenadas móviles, el factor por el que están cambiando la distancia entre ellas es el factor de escala, lo que nos da la escala global del universo, en otras palabras. Entonces recordemos simplemente que la relación entre la distancia física en función del tiempo es el factor de escala que varía en función del tiempo multiplicado por las coordenadas comóviles. Por definición, además, recordemos simplemente que el factor de escala en el momento presente es idénticamente 1 por la definición que hemos hecho desde antes. Y recordemos que tenemos la libertad esencialmente de imponer un valor al factor de escala en un momento determinado y a partir de ahí calcular los tamaños relativos o las distancias relativas entre objetos. Y también el factor de escala al tiempo cero también es idénticamente cero también por definición. Entonces, lo que nos va a interesar es en general tener, como decíamos, nos vamos a concentrar en las perturbaciones a las densidades y velocidades locales, esencialmente velocidades peculiares y densidades locales en una región del espacio-tiempo. De modo que mientras que en general la expansión del universo está gobernada por el factor de escala y ahí es donde entra toda la cosmología que hemos visto hasta ahora, nosotros nos vamos a concentrar en cómo varían las coordenadas móviles localmente. Como decíamos, en la malla global del universo podemos pensar en las coordenadas móviles como fijas. Sin embargo, vamos a pensar en pequeñas perturbaciones dadas por esas perturbaciones locales de densidad, por esas sobredensidades o subdensidades locales. Y entonces, en ese sentido, las coordenadas móviles van a variar en el tiempo, aunque solo un poco, van a variar localmente en el tiempo. Y por definición podemos escribir entonces su variación como la variación de las coordenadas físicas divididas por la variación del factor de escala. Y nos vamos a concentrar entonces en las cantidades perturbadas en función de estas coordenadas comóviles que van a estar variando localmente en función del tiempo, pero no debemos olvidar que globalmente esas coordenadas comóviles nos dan un marco de referencia global para poner todos los objetos o todas nuestras galaxias en nuestro universo y que desde el punto de vista de la evolución del background, de la evolución la evolución global del universo, esas coordenadas móviles son fijas. Vamos a tener solo pequeñas perturbaciones alrededor de esas coordenadas móviles fijas que van a ser las variaciones locales producidas por subdensidades y sobredensidades. El tipo de perturbaciones principales en el que nos vamos a considerar son las perturbaciones de densidad. Recordemos que en un universo homogéneo isotrópico vamos a tener una densidad uniforme sobre todo el espacio-tiempo. A ese término lo vamos a identificar con ρ sub u, la densidad uniforme del background, del fondo.
y es la densidad que tendría un universo sin perturbación alguna. A las perturbaciones de densidad las vamos a identificar por la densidad en una cierta, en un cierto conjunto de coordenadas con móviles X y a un cierto tiempo T. Y vamos a identificar el contraste de densidad o la diferencia fraccionaria de densidad respecto al fondo con esta ecuación. Esencialmente la va a ser la diferencia entre la densidad local menos la densidad del background, del fondo uniforme, dividido por la densidad del fondo uniforme. Esta cantidad, este contraste de densidad delta, es la cantidad más importante que vamos a considerar durante este capítulo. Es la cantidad que nos dice cómo crecen las perturbaciones de densidad conforme pasa el tiempo, cómo evolucionan estas perturbaciones de densidad en una cierta coordenada, un cierto sistema de coordenadas móviles X a un tiempo cósmico T. Y estas fluctuaciones, en principio, si no tuviéramos, como veremos después, efectos no lineales, podrían crecer indefinidamente. Por ejemplo, para la formación de galaxias, el contraste de densidad es del orden de 10 de 10 a la 6, y para la formación de cúmulos de galaxias, las fluctuaciones son del orden de 10 a la 3, son del orden de 1000. En principio, como vemos, podrían crecer indefinidamente hasta infinito, si no fuera porque tenemos efectos no lineales. Y sin embargo, para las fluctuaciones negativas, esto es, para las subdensidades, vemos que formalmente tenemos un límite igual a -1, no puede haber deltas menores que -1, por definición. Sin embargo, en algunos casos, cuando hacemos generalizaciones como crecimiento de estructura lineal de las perturbaciones primordiales, a veces vamos a considerar cantidades más negativas que -1. Sin embargo, tenemos que considerar el contexto en el que lo estamos considerando. En general vamos a considerar, podemos considerar las contribuciones o el tipo de fluctuaciones de densidad que tienen cada una de los componentes del universo. Recordemos que esencialmente nuestro universo está formado por bariones, por materia oscura, por radiación y por la energía de vacío. Vamos a tener esencialmente densidades para esos 4 componentes. Y en principio podríamos estudiarlos cada uno por separado, pero además habría que estudiar sus interacciones entre ellas. Para todo efecto práctico, en el régimen lineal, las densidades de perturbación las perturbaciones de densidad, perdón, de bariones y de materia oscura se pueden englobar en las perturbaciones de materia, y lo vamos a hacer así en general, a menos de que estemos haciendo consideraciones específicas sobre la diferencia entre materia oscura y materia bariónica. Por otro lado, las perturbaciones de densidad del vacío de la constante cosmológica son por definición igual a 0. No tenemos esencialmente perturbaciones de densidad para el vacío. Este término siempre tiende, o más bien el término de perturbación del vacío siempre tiende a 0. Cuando escribimos las ecuaciones de perturbación, las podemos escribir entonces como una densidad uniforme del background veces multiplicado por su perturbación total, y cada una de las componentes va a tener su propio término de perturbación dado para cada una de las componentes. Pero la perturbación para el vacío siempre va a ser 0, así que este último término siempre va a ser 0. Como les decía, estos dos términos los podemos englobar en general porque su comportamiento ante la gravedad es esencialmente idéntico. Y entonces vamos a tener siempre la relación entre las perturbaciones de materia, englobada en bariónica y no bariónica, y las perturbaciones de radiación. Esto nos va a dar diferentes modos de perturbación. Vamos a tener, por un lado, vamos a poder tener, por ejemplo, perturbaciones isotérmicas, que solo se relacionan con las perturbaciones de materia y no producen perturbaciones en la radiación. La radiación permanece distribuida uniformemente para este tipo de perturbaciones.
Podemos tener perturbaciones adiabáticas en las que las perturbaciones de radiación y de materia son directamente proporcionales. Y estos son fluctuaciones, equivalen a fluctuaciones cero en la entropía del sistema. Y también podemos tener perturbaciones de isocurvatura, en las cuales las perturbaciones en radiación y en materia se cancelan mutuamente y de ese modo la curvatura local permanece igual a la curvatura global del fondo, del background. Y entonces vemos cómo la relación entre estos términos, el de las perturbaciones de radiación y la de materia, son relevantes para entender cómo está evolucionando, en qué, en qué modo de perturbación nos encontramos en la evolución de nuestro sistema. En general, en este capítulo nos vamos a concentrar en la evolución lineal de las perturbaciones de materia. Las perturbaciones de radiación son importantes también en el universo antes de recombinación, pero la mayor parte de la evolución de estructura ocurre después de recombinación, y esta época está dominada por materia. Entonces nos vamos a concentrar en las perturbaciones de materia y no vamos a concentrarnos tanto en las perturbaciones de radiación. Sin embargo, vamos a ver al final del capítulo algún ejemplo donde incluimos perturbaciones también de radiación. En general, en un tratamiento completamente formal deberían incluirse las perturbaciones de radiación todo el tiempo, y incluso se podrían separar las perturbaciones de materia oscura respecto a la materia bariónica. En efecto, lo que ocurre cuando se hace una simulación de N cuerpos, una simulación cosmológica de N cuerpos, en general se está tratando con las perturbaciones de materia oscura, y por separado se trata la hidrodinámica de las perturbaciones de materia. Analíticamente, sin embargo, podemos muchas veces trabajar con las perturbaciones globales de materia, como vamos a ver. Consideremos ahora las perturbaciones en la presión. Estas perturbaciones son importantes porque recordemos que para que se pueda formar estructura, necesitamos que la inestabilidad gravitacional gane sobre la presión que está en el medio en ese momento. Por eso tal vez sería más adecuado llamar a las inestabilidades gravitacionales inestabilidad de Jeans realmente para la formación de estructura. En general vamos a identificar la perturbación en presión como la diferencia entre la presión de nuevo del background, la presión del medio cósmico en el que nos encontremos, la presión uniforme del fondo cósmico, y la presión local en un punto determinado de nuestro espacio-tiempo, dado por unas ciertas características de esta región del espacio-tiempo. Entonces vamos a identificar como P minúscula a la perturbación en presión, y va a ser simplemente la diferencia entre podemos llamarlas presiones peculiares, las presiones locales dadas por las condiciones locales en la región determinada del espacio-tiempo, y la presión de fondo uniforme. También en este caso tenemos que considerar los diferentes elementos que forman nuestro fluido cósmico. Así, nuestra presión total, digamos, va a estar dada por la presión en bariones, la presión en radiación y la presión en energía oscura, en energía de vacío, si queremos. En este caso, la presión en bariones siempre va a ser relativamente pequeña. Recordemos que la presión bariónica siempre es mucho menor que su densidad. Entonces, relativo a la densidad, vamos a tener una cantidad de energía relativamente pequeña en forma de presión para el caso de los bariones. Mientras que para el caso de las perturbaciones, las P minúsculas, en general los dos componentes importantes son el bariónico y el de radiación. En general, en ninguno de los dos casos tenemos, como vemos, la presión de la energía oscura. La energía oscura, por definición, se asume consistente de partículas que no interactúan fuertemente entre ellas, no tienen interacción fuerte, por lo tanto no tienen presión, son partículas sin presión esencialmente. Así que no consideramos ni en la expresión para la presión local total,
ni en las perturbaciones consideramos a la materia oscura. En general, como decíamos, el término en presión total local de bariones va a ser pequeño también. Y en el caso de las perturbaciones, no va a haber perturbación de energía de vacío. La energía oscura no, en general la consideramos distribuida de modo uniforme sobre el universo, de modo que no consideramos que tenga perturbaciones locales. Así que tampoco hay perturbaciones de presión asociadas a la energía oscura. Simplemente tenemos perturbaciones dadas por bariones y por radiación. Otras perturbaciones que debemos considerar son las perturbaciones al campo de velocidad. Esencialmente estas son las velocidades peculiares y están estrechamente asociadas a las perturbaciones de densidad. Lo que ocurre simplemente es que una perturbación de densidad induce un cambio en el potencial gravitacional local, lo cual a su vez induce un cambio en el campo de velocidades. Ya estudiamos antes las velocidades peculiares, sin embargo vamos a repasarlas brevemente en esta lámina. Recordemos simplemente que el parámetro de Hubble es esencialmente la razón entre A' y A, entre la derivada del factor de escala y derivado por el factor dividido por el factor de escala. Es el cambio, la razón de cambio del factor de escala relativo. Por lo tanto, podemos definir una velocidad global de expansión, una velocidad de Hubble, el flujo de Hubble, que va a ser esencialmente el parámetro de Hubble en cualquier momento, en cualquier tiempo t, multiplicado por la distancia r. Y por lo tanto podemos definir una velocidad total para cualquier partícula en el universo, que va a ser la suma de las velocidades dadas por este flujo de Hubble, velocidad de expansión global, más la velocidad peculiar en cuestión. Y simplemente nos damos cuenta de inmediato que U es la derivada con respecto al tiempo de R. El primer término es A'x y el segundo término es AX'. Entonces, básicamente podemos escribir en términos de dividir esta velocidad total en términos, como decíamos, de una velocidad global de expansión y el cambio en la posición en las coordenadas comóviles de las que estemos hablando. Esencialmente un término de velocidad peculiar, y la velocidad peculiar va a ser esencialmente este término, donde evidentemente X' es cómo cambian las coordenadas móviles, que es lo que decíamos antes. Esencialmente eso es lo que nos interesa estar midiendo cuando hablamos de perturbaciones pequeñas al movimiento de expansión global del universo. Ahora vamos a considerar las perturbaciones al potencial gravitacional. Recordemos que en general el potencial está relacionado con la distribución de densidad mediante la ecuación de Poisson. Esto lo estamos trabajando en el límite newtoniano, debido a que nuestras perturbaciones son pequeñas, pero debemos agregar un término de presión que está relacionado con el límite relativista, digamos, con el caso donde tenemos partículas relativistas como la radiación. Sin embargo, en la época dominada por materia, el término de presión, recordemos, es mucho menor que el término de densidad, de modo que también podemos despreciar este término en la época dominada por materia, que es cuando ocurre la mayor parte de la evolución de la lineal de la estructura. Y en ese caso regresamos esencialmente a la ecuación de Poisson clásica, en términos simplemente de la distribución de densidad. Vamos a definir también un potencial de fondo cosmológico, que también está dado por el límite clásico, el límite newtoniano de las ecuaciones de campo de Einstein, como lo vimos antes, y lo escribimos esencialmente en términos del factor de escala y su segunda derivada. Y esencialmente podemos definir entonces ahora la perturbación al potencial como la diferencia entre este potencial total que aparece en esta ecuación de Poisson, que es el que está dado por la ecuación de Poisson global, digamos, y el potencial de fondo que acabamos de definir. Entonces, así definimos esencialmente las perturbaciones
del potencial. Luego vamos a ver más a detalle cómo trabajamos con ellas. Ahora que ya hemos definido las perturbaciones al potencial gravitacional, podemos definir también las perturbaciones a la aceleración gravitacional, o podemos definir una aceleración gravitacional peculiar, que va a ser una aceleración extra a la dada por el background, por el fondo de Friedman-Robertson-Walker. Y en general le vamos a definir como una gradiente de la perturbación al potencial. Esencialmente tenemos el gradiente de la perturbación al potencial, y este término extra del factor de escala aparece porque le estamos definiendo en términos de las coordenadas comóviles. Recordemos cómo se relacionan las coordenadas propias con las comóviles, que aparece este término A. También podemos escribir la segunda derivada de las coordenadas propias en términos de las derivadas del factor de escala y de las coordenadas comóviles de esta forma. Y esencialmente nos va a quedar que esta aceleración extra son los últimos dos términos. Son el término en el que aparece la segunda derivada de las coordenadas comóviles, como esperamos, pero aparte aparece el término intermedio donde aparece la derivada mezclada del factor de escala y las coordenadas comóviles. Y en este caso, el primer término sería el correspondiente a la aceleración producida por el fondo de Friedman-Robertson-Walker, por el background cosmológico global. También podemos definirlo en términos de la velocidad peculiar. Si tenemos la velocidad peculiar, podemos encontrar entonces de nuevo sus derivadas, y podemos encontrar entonces una relación para la aceleración gravitacional peculiar y la velocidad peculiar, donde de nuevo aparecen estos términos extras del factor de escala debido a que estamos definiendo todo en términos de coordenadas comóviles, como vemos en esta expresión. Ahora bien, solo para tener una idea de cómo se ven los diferentes campos, diferentes perturbaciones que hemos tratado, en esta gráfica tenemos aquí, aquí encima tenemos un mapa de contornos de un campo de densidad estocástico, esencialmente gaussiano. Aquí a la derecha tenemos cómo se vería el correspondiente campo de fuerza gravitacional. Así se vería el campo gravitacional correspondiente a este campo de densidad. Así se vería la distribución de partículas en este campo, producidas por este campo gravitacional. Y finalmente, así se vería el campo de velocidades correspondiente. Evidentemente, vemos cómo donde hay sobredensidades de partículas, por ejemplo, aquí, vemos cómo se comportan cómo converge el campo de velocidades en esa región, y vemos también evidentemente cómo el campo gravitacional es más intenso. Es lo que ocurre en general en la formación de estructura a gran escala.